Bienvenidos amigos a Encuentros en Mercurio. ¿Cómo estás, querido mago blanco del universo, allá al otro lado? Hola Cristian, ¿qué tal? Aquí en pleno invierno ya, un día frío hoy día. Aquí harto calor, afortunadamente. En Oye, te este... veo acompañado ahí, me parece, Gandhi y el otro es Pericles. Así es, porque hoy día vamos a hablar del mejor gobierno de la historia. ¿Te Ya, parece? me parece. Tú tienes tus candidatos, me imagino, ¿no Sí, por verdad? supuesto que sí. Así que partamos de lleno porque es algo importante. Pongo las cartas sobre la Dale mesa. nomás. Pues bien, para conocer el mejor gobierno de toda la historia de la humanidad de 5.125 años, es necesario e imprescindible conocer cuáles han sido los peores gobiernos de la historia, Ramón, porque si no conocemos los malos, no vamos a conocer los buenos. Aunque nos vamos a concentrar en los buenos, pero como marco introductorio, uno tiene que decir algo sobre este punto, sobre los peores gobiernos de la historia de la humanidad, que son básicamente los que hoy día están rigiendo el mundo. Pensemos que al menos 193 países de la Tierra están bajo el nuevo orden. Y en consecuencia, trabajan todos estos políticos de un lado y de otro, de estos 93 gobiernos, casi todos, en el fondo en instalar una dictadura global, en promover una agenda que es súper cuestionable, en promover también la revolución industrial y el transhumanismo. Todo eso, todo eso, bueno, movido por la corrupción a través del dinero. En consecuencia, cuando uno ve el panorama global de los gobiernos, uno puede decir que estamos viviendo los gobiernos más corruptos de la historia de la humanidad. Y lo peor de todo para nosotros, que dentro de estos gobiernos malos de la historia, quizá los peores gobiernos, aunque no nos demos cuenta, están en América o en Iberoamérica, Sí. porque son países empobrecidos con el paso del tiempo y en consecuencia fáciles de corromper. Lamentablemente es así y el poder ha llegado a este punto. En consecuencia, para ir a lo particular, desde mi punto de vista, durante los últimos años hemos tenido en Chile, en el caso de nuestro país, a los dos peores gobiernos de toda la historia nuestra. El gobierno pasado del expresidente que falleció, que gobernó con un 6%, Ramón, un 6% de apoyo, y este gobierno de Gabriel Boric, que está con apenas un 26% de apoyo de la ciudadanía. Cuando eso ocurre, tú te das cuenta que en el fondo democracia no hay. Ya está establecida que estamos en una democracia defectuosa, con derechas e izquierdas corruptas, les guste o no les guste. Ya se va a destapar con todo el caso Hermosilla. Acuérdate de mí, ayer se quemó, o antes de ayer se quemó Sí, una sala milagrosamente de los tribunales de justicia, de la Corte Suprema. Ese caso es el peor de todos los casos de corrupción de los últimos 30 años, Ramón, e involucra a unos y a otros, que te reflejan que en el fondo estamos en los peores gobiernos de toda nuestra historia. Tengo que decir algo sobre el gobierno de Piñera, pero recuerda, Ramón, ese 18 de octubre del año 2019, todo estaba planeado, el estallido social, planeado por unos y por otros, Ramón.
porque acuérdate, si bien recuerdas, la evasión del metro por 30 míseros pesos iban a ser en 2 estaciones del metro. Y al gobierno de aquel tiempo se le ocurrió parar todo el metro, generando un descontento social generalizado. Pero, estallido que coincidió con el evento 201, por Ramón, si esto no hay puntada sin hilo, que no sigo con el evento 201, pero sí, que lo pueden googlear. Y después, el fatídico 11 de marzo del año 2020, que da inicio a los 2 peores gobiernos de la historia de Chile. ¿Por qué? Porque junto con este revolucionario gramsciano, la gente no entiende, bueno, no es de izquierda. Sí, es de izquierda, radical, revolucionario, pero sea lo que sea, son los peores gobiernos porque consolidaron no solamente la corrupción en Chile, sino que también la impunidad, la destrucción social. Derechas e izquierdas han trabajado para la lucha de clases en nuestro país, para generar enemistad, para engañar a la gente. Y todo esto enmarcado en 2 procesos de posibles redacciones de constitución rechazados por la gente, Ramón. En consecuencia, en el fondo, nosotros estamos viviendo en una especie de oligarquía política. Los políticos están alejados completamente de la ciudadanía y de los problemas de la ciudadanía. Y por cierto, todo esto con una firma final que se llama la mala educación. La mala educación para que no se tengan democracias. Todo este escenario que se ha vivido en Chile también es reflejo de gobiernos como Obama, que le dan el Premio Nobel de la Paz después de ser responsable de más de 1 millón de muertos. Fíjate tú los gobiernos que se tienen hoy día. El gobierno de Biden, mira, tendrá mucho poder, pero gobiernan en general, todos estos 193 gobiernos, gobiernan en torno de la mentira, trabajan con la hipocresía, trabajan con el maquiavelismo, promueven la guerra, promueven todas estas cosas que nos hablan de estos gobiernos del fin de los tiempos, Ramón. Los peores gobiernos. Piñera, el peor gobierno de la historia de Chile, bajo mi visión, y este gobierno de Boric va en el mismo camino a ser los 2 peores gobiernos de la historia. Ahora bien, dentro de los 193 países, pienso que hay una excepción, hay más de una, pero sí me gustaría nombrar, para entrar al menos en los gobiernos buenos y en las claves de los gobiernos buenos, me gustaría nombrar al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Un presidente desprendido de la izquierda, pero que ha promovido el equilibrio y el centro político, que ha combatido la delincuencia como ningún gobierno en América, Ramón, que ha combatido la corrupción, aunque cometió el gran error de ese 20 de marzo del 2020. Sin embargo, bajo mi visión, es una excepción de la cual hay que aprender, un ejemplo de que sí podemos acabar con la corrupción y con la delincuencia. Bueno, y la mala educación es un trabajo de todos. Te doy la palabra. Bien, en cuanto a los malos gobiernos del mundo, no me voy a referir porque desde mi visión todo el planeta está bajo un gobierno mundial que no es el que vemos, sino un gobierno que está detrás. Esto lo denunció entre otros Kennedy, hay un gobierno detrás de los gobiernos, hay alguna gente que se apura y dice, hoy son los Illuminati, son los masones. La verdad es otra, la cosa es mucho más profunda, mucho más enrevesada. Sí quisiera señalar los grandes gobiernos chilenos. Creo que el gobierno de Balmaceda, que puso trenes
a todos lados, que a la gente cómo pudo educarse. Fue uno de los grandes gobiernos de Chile, el presidente Balmaceda, que fue criticado porque dijeron que iba a ser imposible controlar a la gente educada. Le hicieron la guerra porque la gente necesitaba no ser educada para poder controlarla. Ojo con eso. Y en cuanto a los grandes gobiernos de la humanidad, bueno, ahí tenemos a Gandhi, que en realidad fue una persona que se opuso al control de la compañía británica, que después fue el gobierno británico. Y bueno, en su gobierno también se dividió la India, quedó Pakistán, los musulmanes, una cosa media rara. Sí, al que está a la izquierda, Pericles, me encanta y estoy absolutamente de acuerdo con él. ¿Qué es lo que hizo él? Él tomó a los hermanos mayores de la sociedad. Aquí no somos todos iguales. Aquí hay gente como preguntarle en un jardín de infantil: ya niños, vamos a planear el menú de este mes. Chocolate, dulce. Jamás van a decir, oye, vamos a comer, no sé, garbanzo, vamos a hacer un arroz. ¿Entiendes? O sea, de verdad la gente no está preparada para elegir. Voy a hacer un hincapié aquí. La democracia tiene que ver con el gobierno de la mayoría del pueblo. Y la palabra pueblo no significa todos los que estamos aquí. Por ejemplo, en mi país yo veo grandes masas de personas. Pero el pueblo chileno es muy poco. ¿Por qué? Porque la palabra pueblo significa el número de varones educados de una comunidad. Educados. Y cuando hablo de educados no me refiero a instruidos, que fuera a la universidad, que estudien. No. Educados. Educere. La gente que siguió a Pericles, aquí a la izquierda que lo vemos del Dr. Files, eran personas que tenían como modelo de vida en forma individual a los dioses del Olimpo. Cada persona que eran de una élite. Fue una élite buena. La gente que crea que las élites son malas son unos imbéciles. En la élite, tal como en la masa, hay de todo. Una élite maravillosa que tenía como modelo de vida, como regla de conducta, las virtudes de los dioses del Olimpo. Habían servidores de Atenea, de Mercurio, de Venus. Y no solo eso, tenían diariamente tenían parte de su disciplina hacer ejercicio. Se juntaban en el gimnasium, hacían ejercicio, conversaban. Y las paredes del gimnasio estaban llenas de libros. Era gente súper inteligente, súper proba. Ahora, ese gobierno duró un rato nomás. De ahí llegaron los oligarcas que habla el Dr. Files. Los 400. Y le hicieron la guerra. Y ganaron. O sea, los paréntesis de buenos gobiernos han sido mínimos. Hay otro paréntesis de gobierno maravilloso. El mejor gobierno me lo voy a dejar para el final, pero otro gobierno que me gusta, que es el gobierno de Zaratustra, de Zoroastro, que de repente en un plumazo dijo, ya, se acabó. Nosotros estamos aquí, descendemos de los dioses. Hay un conflicto que está en este mundo, que es Agriman contra Aura Mazda, el bien contra el mal. Así que promovió el bien y habló de que a la verdadera divinidad no se le agradaba sacrificando humanos. No. Fue el primero que hizo una revolución que dijo que desde lo alto nos quieren educados, inteligentes, empoderados, en armonía, pero valientes. De hecho, el imperio persa se enfrentó a un montón de gente que en esa época eran muy básicas. Después el imperio se corrompió y todo eso. Todo tiene un pic y una bajada. Y con el gobierno que me quedo de los humanos, es el gobierno, obviamente, del rey Alfonso X el Sabio, que si no hubiera existido ustedes no entenderían lo que hablo. Fue el que hizo que el idioma castellano, el que se hablaba en los castillos por los caballeros, se hablara por todos, porque había un montón de idiomas. Y él, consciente de la naturaleza humana, dijo, aquí no hay que tomar los cristianos o los judíos, no. Aquí en cada agrupación humana, en cada religión, hay gente que son armónicas y son súper buenas y se llevan en armonía. Voy a elegir lo mejor de los judíos, lo mejor de los cristianos, lo mejor de los árabes, lo mejor de los sabeos, que serían los gnósticos. E hizo un gobierno que fue una maravilla. De hecho, se le habla un pre-renacimiento y se habla re poco. Y lo otro que hizo fue que dijo, hay un error grave en la civilización occidental. Se está adorando un dios demonio. Lo mismo que dijo Jesús. Y él empezó y compuso cientos de cantigas, de canciones que hablaban de otra divinidad. Otra divinidad que no tiene nada que ver con la Biblia ni nada. De hecho, en torno a esa divinidad se hicieron todas las catedrales góticas. Se hicieron las órdenes de caballeros que usaban esas espadas. Habló de que había un dios falso en este mundo que estaba, bueno, por lo menos el mundo conocido se lo había chupado, se lo había consumido entero.
era un rey poderoso, bueno, de hecho se le conoce como rey Alfonso X el Sabio, pero que también le hicieron la guerra. Los oligarcas, usando a la iglesia, usando a su propio hijo, quien lo destronó. O sea, ahí tiene gobiernos buenos y gobiernos malos. Para mí, Alfonso X, Pericles, están tops, Zaratustra, Zoroastro. En cuanto a Chile, para mí los peores gobiernos han sido el gobierno de ahora y sin duda el gobierno de Allende, que hizo migas con estos revolucionarios que venían de Europa del Este, que se los trajo a vivir acá a Chile durante 2 meses, que metió a 40.000 agentes cubanos y que la siembra de eso es lo que produce el gobierno de ahora. Creo que el resto de los gobiernos, han habido gobiernos pésimos, el gobierno del famoso que apuntaba con el dedo, socialista, que dejó morir los trenes de Chile, vendió el agua, han habido un montón de pésimos presidentes, pero que han sido agentes del mal extranjero. No de los extranjeros, del mal extranjero. Como decía Kennedy, hay un mal desde afuera que está gobernando todo. Yo insisto, los malos gobiernos creo que son todos. Y los buenos son la excepción y duran un rato. Pero para mí el mejor gobierno de la Tierra, en la historia de la humanidad, son todos esos gobiernos que no tienen nada que ver con, ni siquiera lo conocemos como democracia. Que son gobiernos donde gobiernan los hermanos mayores, los que saben. Es como que tú y yo, Cristian, vamos a hacer un paseo y vamos a llevar a los niñitos en un bus a la playa. Bueno, nosotros contratamos el bus, vemos lo que van a comer, todo, nos hacemos cargo. ¿Por qué? Porque sabemos más. Los niñitos que disfruten, que aprendan. Los seres humanos somos así. Todos los que digan que somos todos iguales están todos equivocados. No somos todos iguales. Esa es la verdad. Y hay gente que está preparada para gobernar, que tiene los dones para gobernar, y otros que no, que necesitan ser ni siquiera educados, sino pedagógicamente, como el niño de la mano. Eso significa pedagogía. Hay que guiarlos, si no serían unos salvajes. Sé que debe sonar extremo lo que digo, pero es cierto, hay estudios psicológicos que hablan al respecto, y veamos la historia de la humanidad, lo que ha pasado en todos estos miles de años. ¿Creen que han sido años de paz y armonía? Años de guerra, locura y muerte, y el peor gobierno en Chile es el de hoy día, pero también el peor gobierno en la historia de la humanidad en los diferentes países, que todos, como tú bien señalaste, están sirviendo a este Dios de este mundo, a este nuevo orden mundial, a este pueblo elegido, a esta gente que está arrasando con Palestina. Y no estoy hablando de los judíos, estoy hablando de una secta que está dentro de ellos, que son los que gobiernan hoy día. Un montón de judíos honorables están en contra de Netanyahu, el representante del demonio en este mundo. Lo dicen ellos, le han hecho protesta a ellos. Que incluso salió una ONG, Breaking the Silence, hecha por soldados israelitas que están en contra del gobierno, porque dicen que los mandan a asesinar a sus hermanos palestinos. Este es el peor gobierno de la historia de la humanidad. El de Chile, ciertamente, el peor de los peores, y como humanidad están los peores gobiernos en este momento sirviendo los propósitos de Saurón, el dios demonio de este mundo. Vaya. Ramón, yo me quiero hoy día concentrar al menos en algunas cualidades, primero, de Pericles, que en el fondo, ¿por qué? Porque para que conozcamos algunas claves de lo que significan buenos gobiernos y contrastarlos también con las porquerías de gobiernos que tenemos hoy día, ¿ya? Y ya más o menos claro. Pericles, uno se tiene que situar en el siglo V antes de Cristo. Primero, gran orador, Ramón. Gran orador. Era una persona que controlaba la multitud con su oratoria potente, pero nunca restándole la libertad, Ramón. Y era un general, era un militar. Claro que sí. Fue gobernante, filósofo, orador, general, un hombre tremendo. Y recordemos que fue el que reconstituyó también toda Grecia después de las guerras médicas contra los persas. Así que es ahí donde irrumpe y de alguna forma, va a mostrar las claves o alguna de las claves para hacer un buen gobierno. Gran oratoria. Dime los discursos hoy día de el presidentito títere que tiene. Se tiene Chile, los discursos no son discursos, son como comentarios. Divagaciones. Son como tuiteo, como que tuitean. También en todo caso,
las Es un cabezas. mamarracho este tipo. Claro. Ahora, acuérdate también, tú sabes que yo tengo que, mi camino es el equilibrio, busco el equilibrio, pero acuérdate también de las piñericosas. Sí, claro. Hablando, bueno, en fin, pero gran oratoria que servía de guía al pueblo que nunca le restó en su oratoria la libertad. Entonces controlaba las multitudes con la libertad, Ramón. Hoy día se controlan a las multitudes encerrándolas en las casas con el miedo. miedo. Claro. ¿Te das cuenta? Era un gobernante capaz de ver lo que a él le interesaba y a lo que el pueblo también le interesaba. Por lo tanto, era gobernante, pero también era gobernado por el pueblo. Y todo esto a través de su gran oratoria que mostraba su fortaleza de ánimo, siempre de alguna forma presto para gobernar ese país en sus inicios. Otra característica de Pericles, que lo tenemos acá, Ramón, inaccesible al soborno, inaccesible a la corrupción, era incorruptible, así de simple. Por lo tanto, se mantuvo durante toda su vida sin sobornos e incorruptible. Y no era una persona que no le gustaba ganar dinero, o sea, ganar en sus posesiones, pero nunca se corrompió. Y hoy día hay que contar quizá con los dedos de una mano qué gobernante no se ha corrompido para llegar al poder como los que se tienen ahí. Al mismo tiempo, tenía un profundo sentido del honor, Ramón. ¿Tú sabes lo que es el honor? Es que si yo te digo voy a estar, te prometo que hago algo, que voy a luchar por una causa, que voy a luchar, por ejemplo, por la buena educación en mi país, y llego al gobierno, no me doy vuelta la chaqueta cuando llego al gobierno, hago lo que corresponde. Es decir, la palabra del hombre, el honor, está basado en eso, cosas que no tenemos naturalmente en nuestros países y hoy día menos que nunca. Era un líder carismático, totalmente carismático, y por eso se transformó en un guía de la sociedad. Entregó, mira los conceptos que entregó para el resto, lo que es la democracia participativa, Ramón. Gracias a Pericles, hoy día uno puede hablar de democracia participativa. Y fíjate tú lo que tenemos hoy día en Chile y en otros países también, una democracia que es una práctica cada 4 años de una votación, pero después no hay participación de la gente. Por eso yo soy de la idea de hacer plebiscitos, ahí participa la gente. Bueno, ¿quieren esto? Le preguntamos a la gente, ¿te das cuenta? Democracia participativa y también algo muy importante que le dejó a la ciudadanía griega, que se llama el orgullo cívico. El orgullo cívico, el orgullo de vivir en tu ciudad, Ramón, el orgullo de vivir en Atenas. ¿Te das cuenta? En síntesis, el gran legado de Pericles fue en convertir en inmortal el nombre de Grecia. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ahí tenemos un gobernante ejemplar, un gobernante diseñado para el contexto de su época, ciertamente, porque los contextos determinan a los buenos gobernantes. Pero gracias a Pericles, todo el mundo conoce a Grecia para el resto de la humanidad, querido Ramón. En consecuencia, esas son las características que hoy día, ¿dónde están, Ramón? ¿Dónde están estas características de Pericles, los gobernantes que hoy día tenemos? Hoy día tenemos títeres en Chile, Ramón, y en todo el mundo
títeres de los que tú nombraste. Después me concentro en las características de Gandhi. Mira, quiero agregar de Pericles lo siguiente, que es súper importante y que la gente lo tenga claro de una vez por todas. La democracia funciona perfecto cuando las personas que van a elegir a su gobernante son súper educadas, son súper inteligentes. Repito, Pericles inventó la democracia tomando lo mejor de los griegos. Lo mejor es lo mejor. La gente más potente, los más educados, los más sabios. De hecho, eran 72.000. No eran todos los griegos. Eran 72.000 griegos educados que tenían como modelo de vida individualmente a los dioses del Olimpo. Y cuando votaban, no es que andaban haciendo una campaña, voten por mí, no. Era al azar. Ya, va a ir Cristian, va a ir fulano, va a ir sutano. Esos son los candidatos. Y la gente iba a votar a una máquina que se llama clerotarión, o algo así, que era una máquina con unas clavijas, con una bolita que se dejaba caer, y se iba dirigiendo al azar a cualquier lado. El azar elegía al líder, porque ellos consideraban que en ese movimiento azaroso, la mano de la divinidad a la cual todos servían iba a actuar de forma más evidente. Por lo tanto, si queremos una democracia, necesitamos gente que tenga como modelo a los dioses, así de potente, que sean súper educados y que el azar elija. Pensar que podemos tener una democracia hoy día, como están las cosas, sería como querer hacer una torta para un casamiento teniendo como único ingrediente agua y azúcar. No se puede. Con suerte el azúcar. No. Yo creo que hay agua y no sé qué otra cosa. Pero agua y lo que sea, no se puede. Es que las tortas llevan azúcar, esa. Y recuerda también que estamos en Chile con una democracia defectuosa, Ramón. O sea, bueno. Oye, el nivel de la ignorancia hoy día la gente no entiende. Por ejemplo, si retrocedemos 50 años, hay una persona que preguntó por el gobierno de Pinochet. Fue lo mejor que pudo haber pasado, no solamente en Chile, sino en todos los países. Que los ejércitos de cada país enfrentaran a esta invasión extranjera de los rusos. Les recuerdo que el dirigente de Mideplan era un ruso. Metieron toneladas de armas en Carrizal Bajo, en un barco cubano custodiado por un submarino soviético, y algunas están apareciendo ahora en el sur, que han matado a los carabineros. La gente no entiende que hace 50 años había un gobierno mundial que se llama comunismo, que había asesinado a más de 100 millones de los suyos. Acá, el Volodya Teitelbaum dijo, bueno, calculo que van a morir 500.000 chilenos. Pero estaban bien en sus cálculos porque con eso iban a tener esta república socialista comunista chilena. Había otro, el Altamirano, que decían no, como 1 millón. Ese nivel de locos nos manejaba. El Hermosilla, Heraldo Hermosilla, este hombre que era, Muñoz, Heraldo Muñoz, el ex canciller de Chile, diciendo que él fue entrenado en Cuba. Y cuando llegó ese momento de que el ejército vino a defender al pueblo, él fue a buscar sus barras de dinamita al Partido Socialista. Nos gobernaban unos locos. El propio Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, decía que el señor Toá, padre de la Toá de ahora, y el padre del Meo, del Enrique Dominay, que eran unos locos, que se fueron a enfrentar a un ejército así nomás. Lo dicen ellos. ¿Qué pasó? Los cabecillas, como Heraldo Muñoz y todo, huyeron y dejaron acá a los estudiantes. Lamentablemente murieron personas, porque esta fue una guerra real. Lo que hicieron con este cantautor, Víctor, que lo mataron y un montón de balazos, Víctor Jara, me parece espantoso y terrible. Pero la culpa fue de esta gente que hizo una invasión extranjera con 40.000 agentes cubanos acá en Chile, hasta el propio presidente con sus metralletas soviética y todo eso. Hubo una guerra acá y la gente no entiende todavía. Todavía piensa que los militares salieron a violar y matar gente porque les encanta hacer eso. Los militares salieron a defendernos porque hace 50 años atrás no había democracia. Se estaba instaurando una dictadura comunista por vía democrática. Tuvieron que intervenir porque le fueron a pedir el Congreso en pleno, el Colegio de Abogados, la Contraloría, le pidieron al ejército, por favor, ayúdennos por la chucha. Nos están matando. Y en los diarios de la época salían
a los momios, a los hombres, que son los que crean las empresas, los médicos, los vamos a asesinar al paredón, y a las momias, a las mujeres de ellos las vamos a violar, al colchón. Decían los diarios de la época. ¿Cómo te verías a ti si te amenazan a tu mujer y a tu hijita así? Yo voy y mato a estos hueones. Eso es lo que hizo el ejército. Ellos calculaban que iban a morir 500.000 chilenos o 1.000.000. Gracias a Dios, con todos los detenidos, fueron menos de 3.000. Gracias a Dios. Porque en sus países asesinaban a millones de personas. Y la gente hoy día no entiende. Tú le explicáis esto y no entienden. Cuando le preguntáis a un comunista o un socialista, oye, ¿cómo justificáis más de 10 millones de personas muertas de hambre en Ucrania en 1929 al 31? Que los mató el señor Stalin. No entienden, no razonan, hacen tilts como cuando uno jugaba flipper. Con esa gente no se puede votar así. Lo primero que hay que hacer es lo que tú dijiste hace un rato. Hay que educar a la gente. La gente está deseducada y por eso gobiernos de mierda como el presente nos tienen sin educación. Y la gente no está siendo educada y liceos emblemáticos siempre están haciendo protestas y locuras. No están las condiciones para una democracia perfecta hoy día porque no hay pueblo. El pueblo son el número de varones educados. Punto. Quiero hablar de unas cualidades de otro, mira, no fue presidente, pero fue un Líder. gran líder mundial y fue el padre de la independencia, ciertamente, Sí. en 1947 de la India, que es Mahatma Gandhi. Gandhi. Fíjate tú que tiene algunas cualidades, fíjate tú que Rabindranath Tagore, Él lo bautizó como Mahatma. así es, gran alma. Eso es lo que necesitamos, Ramón, junto con las cualidades que tú mencionaste, cualidades de virtud, una buena oratoria, se necesitan gobernantes con grandes almas, representados simbólicamente por Gandhi. Fíjate tú, fue un líder sumamente destacado, el principal líder de la independencia de la India, de todo el imperio británico. Desde 1869 hasta 1945 estuvo metido ahí por muchos factores. Inglaterra controlando, hizo muchas cosas, pero Gandhi, un filósofo, abogado, pacifista ciertamente, decidió tomar la bandera de la independencia. Y su principal estrategia se le llamó la desobediencia civil no violenta. Qué importante, porque cuando tú ves lo que ocurrió el 18 de octubre en Chile, desobediencia civil violenta por Ramón, totalmente lo contrario. Pues Gandhi no violenta. Instauró también las huelgas de hambre. Quizás fue el primero que dijo, bueno, vamos a protestar con huelgas de hambre. Esta cosa de la desobediencia civil no violenta, a mí se me ocurrió cuando empezó a la semana del 20 de marzo, se me ocurrió hacer un acto civil no violento artístico para oponerme a todas las restricciones y me cayeron las penas del infierno de toda esta masa de incultos que, bueno, que son parte de nuestra sociedad, miedosos, con mala educación y todas unas muchedumbres al servicio, en el fondo, del nuevo orden, Ramón. Títeres sí, todos del nuevo orden. Pero volviendo a las cualidades que hacen buenos a los gobiernos, en el caso de Gandhi. Fíjate tú, junto con esta desobediencia civil no violenta, pacifista, él predica la no violencia, Ramón. Qué importante, ¿cómo puedes ganar sin las armas? Satyajava. Así es. También fue sumamente fiel a los dictados de su conciencia. Es decir, una persona con moral, Ramón, cosa que, como tú sabes, debido a la corrupción institucionalizada en nuestros países, está desaparecida. Nos gobiernan entidades sin conciencia. Promovió
entre otras cosas, el retorno a las viejas costumbres. Tú sabes que en el pasado hay buenas costumbres, como sentarse en la mesa los domingos en familia, por ejemplo. Claro. Como, bueno, muchas otras cosas, pero él dijo, bueno, retomemos algunas costumbres del pasado que son buenas. Leer libros es súper bueno, Ramón, ¿te das cuenta? Y hoy día los que leen en Chile, creo que son 30.000 personas, Ramón. Los que compran libros en Chile, el público son 30.000 personas. El resto, claro, reciben libros de otras partes, pero los que compran, y bueno, no sigo con eso. Por lo tanto, tenía una poderosa influencia moral que fue clave en la independencia de la India. Dime tú, ¿qué moral tiene el actual presidente de Chile? Si te dijo 20 cosas durante la candidatura, no ha cumplido ni una, Ramón, ni una. Lo mismo que el pasado y que los anteriores también. Acuérdate, como tú decías, el del dedo. Esa fue la última esperanza que hubo. Después ya todo se perdió. Toda posible, al menos, transformación de nuestro país. Disculpa, el del dedo de Ricardo Lago. Y recuerdo también al presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que indultó a un narcotraficante que metió media tonelada de cocaína, media tonelada. Yo saqué la cuenta, eso servía para gastar $1.000.000, $1.000 diarios durante 200 años. Y cuando le preguntaron, oye, ¿y por qué lo indultó? Dijo, bueno, porque tenía derecho, soy el presidente y nunca más voy a hablar de esto. Y después pidió su nacionalidad suiza. Por ejemplo, uno señala, oye, que el Piñericosa, oye, hablemos de los otros también. Hablemos de la presidenta Bachelet, que abrió la puerta a toda esta... Mira, ¿sabes lo que hace falta hoy día de verdad? Porque la gente no está educada. Hace falta un gobierno fuerte. Y que venga un general como el general Forestier, que hace 50 años atrás estaba a cargo de la zona norte y tenía 300 kilómetros llenos de minas antipersonales. A ver quién se iba a atrever a meterse ahí. Un general alemán, chileno. Que no se asesore con estos políticos de derecha que después hacen la desconocida, Ramón. Sí, no, los huevones de derecha también son terribles. Tiene que haber alguien fuerte, potente, que diga, igual que la antigüedad, los militares están para defendernos, listo, que nos defiendan. Para afuera todos los extranjeros delincuentes, que se queden los extranjeros educados, que son un aporte, los demás para afuera, y para afuera, nada de un avión, llevándose a 300. Se van al tiro 1,5 millones, a pie si es necesario, se van de aquí, no los queremos. Así tiene que ser, amigo, si no funciona de otra forma. Y aliarnos con nuestros vecinos, con Argentina, con Bolivia, con Perú, con nuestro comercio de acá, eso, y con Iberoamérica, pero basta de desorden. Con respecto a Gandhi, quería decir algo para terminar mi parte, ya estamos creo que en la hora. Gandhi tenía una virtud que era súper buena y que él la proclamaba. Cuando tú lo veías dar un discurso, él se ponía esa ropa que está ahí, usaba corbata, recordemos, él andaba con corbata, él es un abogado que estuvo en Sudáfrica, en Inglaterra, en un montón de lados, pero él se vistió así y siempre que daba un discurso, ¿sabes lo que hacía? Se ponía a hilar. Estaba hilando. ¿Por qué hilaba? Porque el algodón siempre le dio riqueza no a la India, a Bharata. La India no se llama India, se llama Bharata, de ahí viene el Mahabharata. Se hundió las raíces de su gente y él les daba el ejemplo como el padre de la nación. Si el padre de la nación está haciendo un oficio mientras está hablando hacia las naciones, la gente se empezó a mover. Después de China, hoy día los más industrializados son la India, pero sin el Partido Comunista y los bancos detrás. O sea, Gandhi era súper astuto. Y lo otro, que claramente le contaba que él fue educado con 2 libros sagrados. El Bhagavad Gita, la canción del Señor, y el Nuevo Testamento. Y hablaba de Jesús y hablaba de Krishna. De Jesús le hablaba incluso, y eso estremecía hasta a los soldados. Cuando les recordaba a los soldados, por eso que hacían sus protestas, y como que el tipo era un zorro. Era súper inteligente, súper astuto, y como era consciente que se transformó en el padre de la nación, 300 millones de tipos que lo estaban mirando, cuando él ayunaba, había millones que decían, yo no quiero que mi papá muera de hambre. Así que ellos mismos hacían parar a otros, oye, cálmate, no hagan eso. Porque empezaron, asusados por los organismos de inteligencia, a pelear contra los musulmanes. De hecho, esto lo cuenta él en su autobiografía, que la tengo, cuando dice
que llegó un tipo, le dijo, ya come, le dice, y le tira un pan. Estaba haciendo huelga de hambre, se iba a morir ya. Gandhi estaba ahí, come, le hizo. Tú puedes volver acá y ayudarnos, pero yo voy directo al infierno. Y Gandhi le dice, ¿por qué vas a ir directo al infierno? Porque asesiné a un niño. ¿Sí? Asesiné a un niño que era musulmán. ¡Wow! Bueno, yo sé la forma, le dijo Gandhi, de que no vayas al infierno. Busca un niño musulmán que sus padres hayan muerto. Búscalo, lo vas a encontrar. Y cuando lo encuentres, críalo tú. Pero asegúrate de criarlo como musulmán. Tipo, quedó para adentro. Gandhi era súper culto, era súper inteligente y unió la cultura cristiana con la cultura védica. Así es. Yo quiero decir otras cualidades porque hay algunas cosas fundamentales. Por ejemplo, en lo económico, él planteó la idea de que no es más importante el capital ni el trabajo, sino que hay que tener un equilibrio entre estos dos factores. Tú sabes que aquí o unos son del capital o otros del trabajo. No, él dijo, para tener una economía que pueda desarrollar a la industria y a todo, y también ser justa socialmente, se necesita el equilibrio entre estos dos factores económicos. Algo clave, Ramón, el equilibrio para ser feliz, enseñado por Mahatma Gandhi. También, acuérdate que era vegetariano, que no estaba totalmente en contra de la muerte de los animales, protegía a los animales, ayunaba para purificarse. Fíjate tú que ahora las personas que ayunan en Chile, muchas de ellas las persiguen porque dicen que no es sano. ¿Qué barbaridad de gobiernos tenemos, Ramón, si estamos en una época muy oscura? También promovía el amor precisamente a la naturaleza, a los animales, y se opuso totalmente a la discriminación racial. Era profundamente tolerante con todos los credos religiosos. Sí. Hizo un esfuerzo después de la independencia, un esfuerzo por elevar o por que estuviera mejor la casta de los parias. Recordemos que en la India está la casta de los parias. Los más bajos. Los más bajos prácticamente una infrahumanidad para las visiones de uno, pero en el fondo trató de elevarlos. Fíjate tú también, cuando se detona la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra dice, bueno, apóyennos pues. Y Gandhi no apoya, porque dice, ¿cómo voy a apoyar a estos demócratas de Inglaterra si no nos permiten la democracia en la India? Y se mantuvo bajo esa convicción y no apoyó a Inglaterra y bueno, y a los aliados, porque claro, Inglaterra tenía tomado el país al fin y al cabo. Y aparte de promover, cultivar y enseñar el progreso espiritual, Ramón, de la ciudadanía. ¿Cómo? Con su ejemplo mismo. Daba el Así ejemplo. de simple. Promover el ayuno, promover la oración, promover la meditación. No comer carne, bueno, allá son vegetarianos, sea lo que sea, pero promover el desarrollo y el progreso espiritual de las personas. Oye, una pequeña aclaración y enseguida retoma. Es que allá sí comen carne. Todos comen carne, la mayoría. Pero dicen small animals. Comen pollo y comen pescado. Eso de que todos son vegetarianos es un mito peligroso. Porque la gente que lo ha adoptado carece de cierta estabilidad biológica también. Eso es un hecho. O sea, todos comen carne. Hay sectas que no. Claro que sí. Pero todos comen, pero llaman small animal. Lo que no comen es vaca. No, lo que no comen son animales grandes. Dice small animal. Todos los que han ido a la India dicen, oye, estos venden pollo, venden pescado. Sí, como Jesús. Jesús comía pescado, comía cordero. Ojo con eso. Yo estuve en la India efectivamente así. Cultivaba en todo caso promovía y difundía el progreso espiritual. Y Ramón, para terminar,
quizá uno de sus principales legados, entre todas estas cosas que señalamos, se puede sintetizar en lo que se llama la autogestión en la salud, Ramón. Y me voy a permitir leer un pasaje muy breve de sus propias palabras para que nos demos cuenta de lo que hablamos. Dice Gandhi: creo que el hombre prácticamente no tiene necesidad alguna de tomar medicinas. De 1000 casos, 999 pueden tratarse con una dieta equilibrada. Quien acude de inmediato a un médico no solo pone en riesgo su vida, sino que se convierte en un esclavo de su cuerpo, en lugar de seguir siendo el amo de su cuerpo, por lo que pierde el control de sí mismo y deja de ser su propio amo. En la medicina, finalmente dice Gandhi, no hay un verdadero servicio y es nociva para muchos seres humanos. Los médicos hacen gala de sus conocimientos y cobran sumas exorbitantes. De hecho, lo llamaba, cuando él dice que el alimento es la medicina, está citando las palabras de Hipócrates, el padre de la medicina, que dice que tu alimento sea tu medicina, que la medicina sea tu alimento, lo que comes. Y lo otro, en su vida, dice que a los magos negros de la época eran los médicos. O sea, los médicos son los magos negros de ahora. No obstante, en algún momento tuvo que acudir a la medicina occidental para que lo operaran, creo que de la vesícula. O sea, también hay un poco de equilibrio, pero en todo lo demás sí es verdad. La gente debería volver a comer sano, a cuidarse y no entregar, ay, que me duele la cabeza, ya, dígame qué tengo. Y ahí te meten pastillas, inyecciones. No, estoy 100% de acuerdo con Gandhi. Por lo tanto, hemos visto algunas cualidades de los buenos gobiernos, tenemos algunos ejemplos. Y Ramón, para terminar con mucha claridad, estamos con los peores gobiernos en la historia de Chile y en la historia de la humanidad. Por lo tanto, necesitamos buenos gobiernos, así que es de esperar que se puedan unir las fuerzas para poder tener al menos gobiernos ejemplares en Chile y transformar a nuestro país en un paraíso y que su nombre, Chile, sea recordado por haber cultivado un gran corazón cultural, por haber cultivado otra cosa en bien de todos, en bien de los chilenos y también en bien de toda nuestra Iberoamérica, con las cuales compartimos un destino común. Así que, bueno, estamos tan mal, podría ser peor, pero tenemos que aspirar naturalmente. Ahora, si es que se siguen eligiendo las tradicionales derecha e izquierda, se va a estar peor, Ramón. Tiene que venir un gobierno fuerte ahora a poner orden. Un gobierno fuerte a poner orden y después podemos tomar un equilibrio ya más democrático. Bien, amigo, un abrazo. Un abrazo, Ramón. Nos vemos.